Vamos a analizar todas estas cuestiones de la mano de Carlos Paz, analista geopolítico que está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Bueno, pues encantados de tenerte por aquí, como decía, con todos mirando a Siria, después de la sorpresa de este fin de semana, con la caída rapidísima de Bashar al-Assad. Te quiero preguntar antes de nada, ¿cuál es tu valoración? Lo rápido que ha sucedido y sobre todo, si estás sorprendido, si se podía prever una caída de este tipo. Pues no, desde luego yo no lo había previsto y me había equivocado en analizar la situación desde ese punto de vista de la caída del gobierno de Bashar al-Assad, pero ha habido circunstancias que hemos ido conociendo a lo largo de estas semanas, de estas últimas horas sobre todo, como por ejemplo esas reuniones en Doha de Rusia, Irán y Turquía, en donde yo creo que se decidió de alguna manera el final de Bashar al-Assad, pero sobre todo, por encima de todo, el factor que ha sido fundamental para la caída del gobierno de Bashar al-Assad y de todo el régimen basista ha sido la inacción del ejército, que no ha plantado batalla a los terroristas, y que esto me ha llevado a tener que preguntar a antiguos responsables sirios si ha habido una traición interna en Siria, y me han respondido afirmativamente que efectivamente muchos generales han querido la inacción y se han entregado a el avance de esos yihadistas. ¿Y esto por qué, Carlos? ¿Por qué ha tenido lugar esta traición contra Assad, esta inacción del ejército? Se hablaba mucho de una guerra psicológica, ¿no?, que ha tenido lugar en los últimos años y que ha mermado al ejército. ¿Cuáles son las causas de esta caída tan rápida y tan repentina de Bashar al-Assad después de muchos años en el poder? Yo creo que han sido dos factores fundamentales. Uno, el hartazgo de la guerra que comenzó en marzo del 2011, es decir, ya llevaban 13 años en estas circunstancias, había un hartazgo tremendo, y luego la situación económica ha hecho muchísimo daño. Las sanciones que Occidente, principalmente Estados Unidos, había establecido contra Siria, había creado una situación económica enteramente horrible, en donde no tenían muchísimas capas de la sociedad acceso a bienes de primera necesidad. Yo creo que esto ha movido y ha empujado a que se produzca esta traición del ejército para poner fin a tantos años del régimen basista, porque no se explicaría que desde el 2011 hasta el 2021, en 10 años, hubieran resistido, pero en esta ocasión en 12 días, que empezó el 27 de noviembre, toda la insurrección yihadista, se haya deshecho el ejército sirio de esta manera. Yo lo encuentro en esas dos explicaciones. Hay también muchas dudas, lo estabas hablando tú, ¿no?, de esta reunión que hablabas con Turquía, con Irán y con Rusia. Hay muchas dudas sobre el papel que ha jugado Rusia en esta caída tan repentina. Hay muchos que dicen que ha habido una inacción por parte de Rusia, otros hablan de traición, mientras hemos conocido también que el propio Bashar al-Assad se encuentra ya en Moscú. ¿Cuál ha sido el papel de Rusia y sobre todo por qué no ha intercedido, por qué no ha hecho tanto como por ejemplo en 2016? Yo creo que todavía no conocemos lo que sucedió en esas reuniones de Doha, pero lo que sí sabemos es que Rusia era consciente de alguna manera del funcionamiento interno a través de los servicios de inteligencia del ejército árabe sirio, y seguramente tenía conciencia de esos movimientos de esos generales que habían propugnado la inacción y la dejación de funciones en favor de la insurrección yihadista. De hecho, también yo creo que el mutismo que ha habido por parte de Bashar al-Assad desde el primer día, desde el 27 de noviembre, explicaría que esto fuera así, conjuntamente con la inacción rusa, puesto que eran conscientes de la situación. De todas maneras, Rusia ha sido un fiel aliado hasta este momento y tenía unos fortísimos vínculos con Siria y con Bashar al-Assad, y esa es la explicación de por qué ya lo ha corroborado la agencia de noticias rusa TASS, que se encuentra en Rusia, y lo que no ha permitido es que Bashar al-Assad pasase a ser juzgado o ahorcado o alguna cosa parecida a lo que sucedió con Gaddafi, que eso fue en aquella ocasión una de las gotas que colmó el vaso en las relaciones Oriente-Occidente, Occidente y Rusia, la manera en que terminó Gaddafi. No quería que se repitiera esa situación. Bueno, pues pendientes del papel de Rusia o de Irán, te quiero preguntar también un poco por cuál va a ser el futuro de Siria, ¿no? Hacia dónde va encaminado. Hablábamos de la formación de un nuevo gobierno, también de la relación que tienen estos rebeldes con Estados Unidos, también con el papel que va a jugar Israel a partir de ahora. ¿Cuál es el futuro de Siria? Y sobre todo quiero saber si va a ser mejor o peor, si lo que se avecina ahora es un buen futuro para ellos o una catástrofe.
Yo entiendo que vamos a añorar la Siria de Bashar al-Assad. Tengamos en cuenta que 2/3 del territorio sirio se encuentra en poder de Tahrir al-Sham, que es la marca blanca de Al-Qaeda. Ya están imponiendo, pese a que han intentado dar una cara de moderación, ya están imponiendo la Sharia, y además una Sharia bastante estricta, de una interpretación muy concreta, que es la del wahabismo, y ya están poniendo velos en Alepo, están terminando con la aconfesionalidad del Estado, con todo como se conocía Siria, y me cuentan gentes de Damasco que incluso están haciendo listas de cristianos. La situación va a ser mucho peor, esto es evidente. Por no hablar de que Siria va a ser un extensísimo campo de entrenamiento de yihadistas, y que esto se va a reflejar en cadenas de atentados en Europa. Si me preguntas el futuro de Siria, yo entiendo que una de las finalidades de la guerra, pero ya desde marzo del 2011, fue la cantonalizar, parcelar, dividir Siria en pequeñas Sirias, en pequeños cantones por motivos étnicos y religiosos. Y esto es lo que se está produciendo ya. Ya hay una zona kurda, hay una zona drusa, hay una zona suní, y ya veremos si hubiera una zona alawí a lo largo de la costa siria. El futuro inmediato va a ser la confrontación entre varias facciones islamistas, entre el Estado Islámico y Tahrir al-Sham, y con también una confrontación bélica con los kurdos, que se está dando ya. Así que tenemos guerra para tiempo, a corto plazo, y una división territorial de Siria para bastante largo tiempo. Y ahora, Carlos, dentro de todos estos actores que participan, que han participado y que van a participar a partir de ahora de lo que sucede en Siria, ¿qué está pasando con Israel? Porque se habla, bueno, de que están intentando avanzar, de que están intentando ocupar varias zonas. Se habla también de que han estado bombardeando lo que decían que eran sitios de armas estratégicas de Siria. Decían que eran por su bien, ¿no?, que había armas químicas, pero claro, hay miedo de que Israel aproveche esta situación para ocupar también parte del territorio sirio. Bueno, sí, Israel se está felicitando de la situación, puesto que evidentemente el régimen de Bashar al-Assad era miembro de ese eje de resistencia contra Israel, y públicamente Netanyahu hace escasamente 36 horas ha anunciado que ponía fin al alto el fuego que se produjo en 1974 después de la guerra del Yom Kippur, y ya ha avanzado sus tropas y ya tienen algunas localidades más allá de los altos del Golán, de aquella línea púrpura que se estableció en aquel alto el fuego, y los avances van a proseguir. Israel quiere y está haciendo un colchón entre la antigua frontera siria y la frontera israelí, más allá de los altos del Golán, y seguramente tendrá como proxy a esas fuerzas de liberación del sur, ese comité del sur, que principalmente, aunque no solo, está comandado por los drusos. ¿Y qué papel ha jugado Estados Unidos, Carlos? Porque estamos mirando un poco todos los frentes, ¿no? Como decía yo, todos los actores que han participado, bueno, pues en este derrocamiento de Bashar al-Assad. ¿Qué papel ha jugado Estados Unidos? Porque también se habla de muchos bombardeos, sobre todo en la tarde, noche de este domingo. Vimos la comparecencia de Joe Biden. Se sabe además que ahora Sullivan, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, va a viajar a Israel para hablar sobre Gaza, pero también para hablar sobre lo que va a pasar a partir de ahora en Siria. ¿Qué papel ha jugado Estados Unidos en este conflicto? Bueno, en esta ocasión, muy al contrario de lo que sucedió en la guerra de Siria desde 2011 a 2021, Estados Unidos no ha tenido un papel preponderante. Sí lo ha tenido Turquía, que ha sido quien ha alimentado ese islamismo yihadista, y es verdad que a las pocas horas de decir Donald Trump que no se iban a inmiscuir en la zona, la administración Biden ha bombardeado a grupos del Estado Islámico que han resurgido en el desierto, en la zona este de Siria, y el papel de Estados Unidos hasta este punto no creo que vaya a ser más allá del diplomático, de intentar formar un gobierno, que se forme un gobierno que se adecue a los intereses de Occidente. Cuando llegue Donald Trump el 20 de enero, seguramente la situación esté ya muy conformada, y ayudará a que las cosas entren y vayan por un cauce más o menos normal, aunque yo me temo muy mucho que, estando Tahrir al-Sham, que estamos hablando de Al-Qaeda, la problemática continuará en el tiempo y no se solventará con la formación de un gobierno ni presentarse a Occidente con una careta democrática. Los problemas de Siria solo acaban de comenzar.
Bueno, pues hemos analizado en varias ocasiones, Carlos, cómo están relacionados todos estos conflictos geopolíticos. Advertíamos sobre esta crisis en Siria, lo intentábamos analizar el pasado viernes. Y yo te quiero preguntar cómo va a afectar esto, por ejemplo, al conflicto en Ucrania. Muchos analistas que decían que esto ha mostrado cierta debilidad por parte de Rusia. Ucrania estaba intentando también aprovechar esta situación. ¿Tendrá algún tipo de efecto en los conflictos abiertos que hay en estos momentos, sobre todo en lo que sucede en Ucrania? No, hay quien habla que Rusia hubiera podido aceptar esta situación de Siria a cambio de unos beneficios en una futurible mesa de negociación de Ucrania, pero yo no quisiera relacionar esta situación con la de Ucrania. Es verdad que tiene todos los conflictos mundiales ya tienen unas relaciones entre ellos, pero yo no creo que haya sido de esta manera como se intenta explicar de una manera muy sencilla o tan sencilla en esas reuniones de Doha, que Rusia hubiera aceptado la caída de Bashar a cambio de cuestiones de Ucrania. La cuestión de Ucrania va a seguir su curso y todos estamos esperando, y lo hemos hablado tantas veces, a ese 20 de enero para que llegue Donald Trump y se termine el conflicto en Ucrania. La cuestión de Oriente Medio es de otra naturaleza, tiene otras interpretaciones, otros vectores que no son equiparables y que van a continuar en el tiempo la problemática, pero no así en Ucrania, que yo insisto, en la primavera es muy posible que se ponga fin a este conflicto. Precisamente, Carlos, hablaba sobre esto el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Como saben, ayer estaba reunido con Macron, con Zelensky en esta inauguración de la Catedral de Notre Dame y pedía un alto el fuego inmediato, pedía un alto el fuego ya. Decía que Zelensky estaba por la labor de este acuerdo. Luego hemos conocido, por cierto, que Zelensky va a llamar a Biden para que Ucrania entre en la OTAN, algo que, desde luego, dificultaría y mucho el acuerdo entre Rusia y Ucrania. Donald Trump ha hecho, esas declaraciones de Donald Trump se tienen que entender como la preparación de toda la intentona y la voluntad que ha manifestado tantas veces Trump de poner fin al conflicto. Va a intentar, pero claro, hasta ese 20 de enero va a estar la administración Biden, que sistemáticamente está entorpeciendo en ese y en otros muchos escenarios el quehacer futurible de Donald Trump. Pero Donald Trump está manifestando por activa y por pasiva que lo que quiere es el final del conflicto, y ese alto el fuego temporal, aunque fuera, facilitaría llegar a esa mesa de diálogo, a esa vía diplomática que es la única solución para el conflicto de Ucrania. Bueno, pues pendientes de Ucrania, te quiero preguntar también por otro conflicto que parece que puede seguir increciendo en los próximos días. Se habla mucho de Taiwán, se habla de que sus fuerzas están en estado de alerta máxima después de la visita del presidente a territorio estadounidense. Te quiero preguntar por esto. Estamos hablando de muchos conflictos que, bueno, vienen incrementándose, como por ejemplo lo que ha pasado en Rumanía. ¿Dónde tiene que estar el foco? Por ejemplo, ¿Taiwán puede ser un foco de fricción en los próximos meses? Yo entiendo que no, que todas las grandes potencias, Rusia, China, tienen como meta llegar a este 20 de enero en donde cambiará todo el panorama de política internacional. Es verdad que China es la gran obsesión desde el punto de vista exterior de Donald Trump, pero no creo que vaya a ser Taiwán el motivo. Es un motivo de fricción evidente, lógico y conocido, pero no creo que la sangre llegue al río. Siempre, desde hace muchísimos años, es un punto caliente del planeta en donde la tensión y la temperatura política va subiendo, pero no va a ser esta cuestión un punto que nos llevase a una guerra, por ejemplo. La fricción entre China y Estados Unidos es una cuestión económica, lo tiene muy claro China y lo tiene muy claro Trump, y yo creo que en ese sentido la sangre no va a llegar al río en la cuestión de Taiwán. Pendientes de Taiwán, sobre todo ahora, como decíamos, mirando a Oriente Medio, mirando a lo que sucede en Siria a partir de ahora. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.